pasó? Bueno, la historia construye el pasado a partir del análisis de las fuentes. ¿Ok? Por ejemplo, está en el caso de la proclamación de la independencia, está el acta de proclamación, que es un documento escrito, ¿no? Donde se registran las palabras que dijo San Martín y bajo de ella pues toda una seguidilla de nombres de personas de esa época, donde ponen su firma. Ese documento, ¿no? Es una fuente histórica que te permite tener conocimiento de cuándo y qué es lo que se dijo, ¿no? En ese determinado momento. ¿Ok? Pero ahora, también hay que tener en cuenta que la historia, así como construye el pasado, ¿no? Y tiene como eh, protagonista al hombre, ojo, la historia no solamente se basa en estudiar aquellas sociedades que existieron hace miles de años, ¿ah? El pasado ya es hace un minuto, hace un segundo ya es pasado. Cuando empezó la clase, ya se hizo pasado. Es decir, tú eres protagonista de la historia, sí. Tú puedes hacer historia, sí. Hablamos de historia contemporánea, ¿no? Y hablamos de que tú eres protagonista de la historia. Tú puedes cambiar la historia, sí. Tú puedes hacer historia, sí. El ser humano es un ente vivo, un ente que está transformando la sociedad. ¿Ok? Entonces ten en cuenta que la historia no solamente se encarga de estudiar acontecimientos de miles de años, ¿no? Nosotros mismos podemos hablar de la historia de la corrupción aquí en el Perú de los años 90, ¿no? De hace 30 años, ¿no? Ya hay fuentes que nos permiten conocer estos sucesos, ¿no? Y estas fuentes, conforme va pasando los años, los siglos, también van modificándose, ¿no? Van cambiando, van sumándose nuevas fuentes, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, para conocer qué es lo que pasó hace 10 años, tenemos videos, tenemos recortes periodísticos, tenemos fotografías, ¿no? Pero para el tiempo de los incas, obviamente, no había videos, no había recortes periodísticos, ¿no? No había, ¿qué les digo? Celulares, no había ello, ¿no? Entonces hay otro tipo de fuente que va a permitir conocer cómo era o cómo vivían estas sociedades antiguas, ¿no? Y ahora, la historia, si bien es cierto, es una ciencia social, pero no solamente involucra a asuntos públicos, es decir, a aquellos acontecimientos que tiene que ver o que tiene de interés social, un interés general, sino la historia también puede ser personal. Tú puedes elaborar tu historia personal, tu historia familiar, y puedes basarte en fuentes para reconstruirla, ¿no? Por ejemplo, tú quieres hacer una línea de tiempo tuya, ¿no? Y necesitas fuentes de investigación, fuentes que demuestren que lo que tú vas a decir sea cierto, ¿no? Entonces, si tú dices, yo nací en el año, qué sé, 2005, 2004, ¿qué año nacieron ustedes? La mayoría. A ver, eh, Conejo, ¿en qué año nació usted? 2006. En el 2006, ¿no? De repente la mayoría son del 2006. Jurado, ¿en qué año nació usted? 2005. 2005, 2005, 2006. Reyes, Angeli, ¿en qué año nació usted? Reyes, Angeli, 2006, profesor. 2006. Entonces va por esa línea, ¿no? 2005, 2006, ¿no? Entonces, la mayoría de ustedes nació en esa fecha. ¿Ok? Entonces, tú quieres hacer tu línea del tiempo, quieres construir tu historia. Vas a tener que buscar fuentes para demostrar que lo que tú estás investigando es cierto, ¿no? Y de repente por ahí una de tus pruebas es tu acta de nacimiento, ¿no? Donde registra el lugar donde naciste, la fecha donde naciste, la hora donde naciste, ¿no? Quién es tu mamá, ¿no? Entonces, ese documento es una fuente que te sirve para decir efectivamente tú naciste tal día, en tal hospital, a tal hora, ¿no? Naciste con 6 dedos y tuvieron que intervenirte y te cortaron uno, ¿no? Eso pasa, hay niños que nacen con 6 dedos y tienen que pasar aquí a cirugía, le cortan y ya está, ¿no? Ya está, a veces pasa, ¿no? Pero todo eso está registrado. Entonces, esa acta de nacimiento es una fuente
para hablar de tu historia personal, ¿no? Ingresaste inicial, ¿no? ¿Qué pruebas puedes encontrar para que digan efectivamente tú entraste inicial, ¿no? Tú puedes decir, yo estudié en el colegio, no sé, imaginemos que están en el Sofianum desde inicial. Yo estudié en Sofianum desde los 3 años. Hay pruebas que tú has nacido, que has estudiado en el Sofianum desde los 3 años y de repente por ahí encuentras tu libreta de notas, ¿no? Ahí está, libreta de notas 3 años. Es una fuente, es una prueba de que efectivamente tú has estado ahí, ¿no? Ya pasas a la adolescencia, estás en secundaria, ¿no? Y quieres hablar de tu historia personal. Allá te enamoraste a los 15 años, ¿no? Te enamoraste a los 15 años. Hay pruebas que te enamoraste a los 15 años, ¿no? Y de repente ahí muestras una carta que le mandaste a tu enamorada o enamorada. Ah, es una fuente que efectivamente está, pues, hablando de que eso te pasó en esa fecha, ¿no? ¿No? Entonces, uno va construyendo su historia a partir de fuentes que demuestren que objetivamente o certeramente eso pasó. Así como hemos hecho este ejemplo con tu historia personal, en la historia, ¿no?, que abarca ya a la sociedad en general, también se hace lo mismo. Si nosotros queremos hablar, por ejemplo, de los incas, tenemos que buscar o analizar fuentes que de manera objetiva y certera digan efectivamente los incas tenían este sistema de trabajo, ¿no? Que los gobernantes incas fueron estos, ¿no? Que su forma de organización fue esta. Se tiene que buscar fuentes que den esta objetividad, ¿no? Entonces es importante conocer esto de acá. Y ahora, dentro de las fuentes de la historia, pues hay clasificación de fuentes históricas, ¿no? Algunas fuentes son de tal tipo, otras fuentes son de otro tipo. Por ejemplo, aquí en esta información que te da, en este mapa conceptual que se te da, te hablan de fuentes primarias y secundarias. Y es muy importante entender esto de acá. Hay veces hay cierta confusión, pero es sencillo entender esto de acá. ¿Qué cosa es una fuente primaria y qué cosa es una fuente secundaria? Porque de repente, por lo general, nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar, ya están las fuentes escritas, están las fuentes orales, están las fuentes materiales o arqueológicas, están las fuentes audiovisuales, que es una correcta clasificación, sí es correcto, pero también hay otra forma de clasificación de las fuentes, que son fuentes escritas y fuentes secundarias. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las fuentes primarias? Como dice acá, fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas fuentes que se elaboraron, se hicieron en la misma época del acontecimiento histórico que tú estás estudiando. Por ejemplo, si estás estudiando a los incas, la ciudadela de Machu Picchu, ¿no?, viene a ser una fuente primaria. ¿Por qué? Porque esa ciudadela se construyó en tiempo de los incas. ¿Ok? Si tú estás investigando la historia de cómo tus padres se conocieron, ese peluche que tu papá le regaló a tu mamá, ¿no?, cuando eran enamorados, es una fuente primaria, porque eso fue o se regaló en el momento en que se estaban conociendo, ¿no? La cerámica moche, estamos estudiando la cultura moche, y una cerámica moche viene a ser una fuente primaria, porque esa cerámica se elaboró, se hizo en el tiempo que la sociedad moche existía. Entonces, las fuentes primarias son aquellos elementos que se elaboraron, que se hicieron en la época de, en este caso, el asunto histórico que estemos estudiando. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso. Y las fuentes secundarias, ¿qué vienen a hacer? Las fuentes secundarias, en primera instancia, se hacen a partir del estudio de las fuentes primarias. ¿Ya? Se hacen a partir del estudio de las fuentes primarias. Por ejemplo, tú quieres conocer algo de historia de los incas y tienes por ahí un libro, ¿no? Tienes un libro, ¿no?, que te va a dar información sobre los incas. Pero este libro no se hizo en tiempo de los incas, se hizo ahora, ¿no?, a partir de varios estudios. Esto es una fuente secundaria, porque se elaboró tiempos posteriores al asunto histórico que estamos investigando. ¿Ok? Entonces, en las fuentes secundarias nosotros vamos a encontrar aquellos elementos que se hicieron posteriormente a partir del estudio, de la investigación de aquel asunto histórico
que nosotros estemos investigando o tratando. O por ejemplo, ¿no? Delante mencionamos lo que es la proclamación de la independencia, ¿no? Mencionamos la proclamación de la independencia. El acta de independencia mencionamos, perdón. Habíamos hablado del acta de independencia. El acta de independencia que firmó San Martín y un conjunto de personas de Lima de esa época viene a ser una fuente primaria. ¿Por qué? Porque esa acta se hizo y se firmó en ese tiempo. Esa es una fuente primaria. Pero por ejemplo, este famoso cuadro que todos tenemos referencia, ¿no? Este famoso cuadro que todos tenemos referencia, a ver, un ratito. Este cuadro, hablamos de la independencia y rápidamente o siempre aparece este cuadro de acá, ¿no? Y uno puede decir, ah, mire este cuadro, es de esa época, es una fuente primaria. No, no es una fuente primaria. Este cuadro se hizo aproximadamente casi 80, 90 años después a la proclamación de la independencia. Por lo tanto, esta pintura no es una fuente primaria, viene a ser una fuente secundaria. Porque si bien es cierto, nos está dando información de ese momento histórico, pero esto se hizo muchos años posteriores. ¿Ya? Muchos años posteriores. Y no recuerdo el nombre. Ya, aquí está el nombre del pintor. Juan Lepiani, es este pintor peruano. ¿Qué es este de acá? Este que está mirando al cuadro, al frente. Este es el pintor. El pintor se autorretrató. No piensen que el pintor vivía en esa época, sino que era costumbre de los artistas, cuando hacían pinturas así de contexto social, introducirse ellos en la pintura, ¿no? Y en este caso Juan Lepiani pues se autopintó acá, ¿no? Y si se dan cuenta es el único que está mirando al frente, todos los demás están de espalda, ¿no? O mirando a San Martín, aquel público. ¿Ya? Entonces, y este cuadro, por ejemplo, tiene mucho de mentira. ¿Por qué mentira o datos erróneos? Porque, por ejemplo, y no estoy diciendo que no se dio la proclamación de la independencia. La proclamación de la independencia, si nosotros recordamos, ¿no? Nosotros nos estábamos separando o estamos diciendo ya hasta acá nomás, ya no vamos a seguir siendo un virreinato, ¿verdad? Ya, ahí se acababa el virreinato e iniciaba la república. ¿Ok? Es decir, nosotros estábamos desligándonos, separándonos, ¿no? De la corona española. Y para este tiempo, pues los españoles de la época no querían hacer esto. Los criollos de la época no querían, ellos querían seguir manteniendo su relación con España. Y dentro de ellos la iglesia también querían seguir manteniendo relación con España. Pero en este cuadro nosotros inclusive podemos ver acá la presencia de un cargo eclesiástico, cuando esto no es así. En la independencia estuvieron principalmente criollos descontentos que ya no querían saber nada con España. No querían saber nada con España, ¿no? La iglesia no estaba ahí, obviamente, pero acá nos ponen la imagen de un sacerdote, ¿no? Entonces hay datos aquí históricos que no son correctos, ¿no? Hay datos que no son correctos, pero que bueno, esta pintura se hizo posteriormente, ¿no? Para tratar de reflejar, ¿no? Cómo fue este acontecimiento histórico del Perú. Y bueno, esto de acá, como les dije hace un momento, viene a ser una fuente secundaria porque se hizo mucho tiempo después al acontecimiento que se dio, ¿no? Que fue la proclamación de la independencia. Entonces, está comprendido esto, que es una fuente primaria, ¿no? O a qué llamamos una fuente primaria y a qué llamamos una fuente secundaria, ¿no? Fuente primaria es aquello que se hizo en la misma época de lo que se está estudiando, y una fuente secundaria es aquello que se hizo posteriormente
a partir del estudio de las fuentes primarias. ¿Ok? Ten en cuenta eso. Bien. Pero también existen otro tipo de clasificación de las fuentes, que es la tradicional, ¿no? La escrita, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver ahorita rápidamente, ¿ya? A ver. La historia, hace un momento les dije, es una ciencia social porque va a tener de protagonista ¿a quién? ¿A quién les dije que iba a tener de protagonista? Mira, acá tengo un muñeco de plastilina. ¿A quién les dije que iba a tener de protagonista? ¿A quién? ¿A quién les dije? Hombre. Al hombre, ¿no? Al hombre va a tener de protagonista. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta ello. Al hombre va a tener de protagonista. Por lo tanto, es una ciencia social que va a estudiar pues el pasado del hombre. ¿Sí? Investiga, explica y compara los hechos y procesos y consecuencias de las actitudes humanas. Ahora, aquí hay algo importante, ¿no? Iba a pasar, pero es importante esto de acá. Mira, ¿dónde está? Compara, ¿dónde encontré? Compara, aquí está, compara. Es muy importante esto de acá porque la historia también se estudia comparando fuentes. ¿Ya? Porque las fuentes son manipuladas, son manipuladas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la guerra del Pacífico, la guerra que nosotros tuvimos con Chile, en la cual perdimos, ¿no? Perdimos esa guerra. Chile lo cuenta de una forma, nosotros lo contamos también de otra forma. Ambos coincidimos en cronología, ¿no? Que la guerra se dio en tal fecha, ¿no? Los combates fueron en tal fecha. Pero los motivos por los cuales cada uno lo cuenta de una manera distinta, ¿no? Entonces, eso se da porque las fuentes son manipuladas según la intención del autor, ¿no? Según la intención del autor. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso siempre es importante comparar las fuentes, ¿ya? Comparar las fuentes. Importancia de la historia, ¿no? Toda persona necesita conocer su pasado para evitar cometer los errores que los pueblos anteriormente han hecho, ¿no? Es importante conocer nuestro pasado para evitar, ¿no? Conocer los mismos errores, ¿no? Y lamentablemente eso es algo que el peruano tiene como característica. Mucho se olvida de lo que ha pasado. Hay que tener memoria, principalmente memoria histórica, ¿no? Recordar qué pasó para no volver a cometer los mismos errores, para no dejarse engañar o manipular, ¿no? Es importante recordar, siempre conocer, mira, esto pasó en tal momento, ¿no? Esto pasó en tal época, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, el coronavirus, ¿es la primera vez que llega una pandemia aquí al Perú? ¿O ha habido en otros momentos también pandemias que han llegado aquí y que han asolado eh, el país? ¿No? Sí, la historia nos demuestra que el Perú ha pasado varias epidemias, ¿no? Varias epidemias. Y en todas las epidemias hemos tenido el sistema de salud malo, ¿ah? Y todavía no aprendemos. En, en la epidemia de la fiebre amarilla, el Perú mal. Mal. ¿Ah? No pudo. En la epidemia de la tuberculosis, mal también nuestro sistema de salud. En la epidemia del cólera, también mal nuestro sistema de salud. Y ahora en la pandemia del coronavirus, mal nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, estos datos nos sirven para darnos cuenta. Para darnos cuenta, oye, mira, han pasado 4 epidemias por aquí, por nuestro país, y en todas nuestro sistema de salud ha estado mal. ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Bueno, destinar más presupuesto para que nuestro sistema de salud mejore, ¿no? Entonces es importante conocer esto de acá. A ver, seguimos. ¿Por qué es ciencia? La historia es una ciencia como muchas, pues es un conjunto de conocimientos sistematizados que buscan comprender los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. ¿Okay? Es una ciencia que en este caso va a buscar o se basa en un conjunto de conocimientos sistematizados, pero principalmente teniendo como protagonista al hombre, ¿no? A la sociedad. Fuentes de la historia. Son todos los objetos, ¿no? O elementos que nos van a permitir conocer o tener información del pasado, ¿no? Todo aquel
elemento que te permita tener información del pasado es una fuente de historia. ¿Ok? Es una fuente de historia, ¿no? Por ejemplo, DEA puede decir, yo en el tiempo de pandemia tuve mi enamorada, ¿no? Y uno de sus compañeros dice, a ver, pruebas, pruebas, ¿no? Y si DEA muestra una fotografía, ahí está. Es su fuente, es su prueba objetiva de que efectivamente pasó eso, ¿no? Y de repente por ahí dice, profe, pero ¿y si DEA pagó a alguien para que se tomara esa foto? Manipuló la fuente. Sí, las fuentes muchas veces son manipuladas. Por eso se tiene que comparar, ¿no? Ah, ya, a ver, busquen esa chica, ¿quién es? Indaguen, ¿no? Si efectivamente fue su enamorada. Por eso la historia siempre se tiene que comparar las fuentes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del origen de los incas, tenemos dos mitos ahí, ¿no? ¿Cuáles son esos dos mitos del origen de los incas? ¿Se acuerdan? Que surgieron del agua. Salieron del agua. ¿Cómo se llamó ese mito donde salían del lago Titicaca? Mango Cápac y Mamaoyo. Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Ese es el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo. Pero también hay otro mito que te habla del origen de los incas. Los hermanos Ayer, ¿no? O sea, hay dos mitos. ¿Cuál es el, digamos, el certero? ¿Por qué hay dos mitos? ¿No? ¿Qué hace ahí la historia? Compara fuentes. ¿Qué semejanzas tiene? Para poder tener una idea de lo que pasó, ¿no? Obviamente un mito tiene pues acontecimientos sobrenaturales, etcétera, pero te ayuda a ver qué es lo que por ahí realmente pasó. ¿Ok? Bien, dentro de los tipos de fuentes, ya de antes se mencionó fuentes primarias, secundarias. Vamos aquí con otra clasificación. Fuentes arqueológicas. Las fuentes arqueológicas corresponden a toda evidencia material, ¿ok? A toda evidencia material. Machu Picchu, la ciudadela, es una fuente arqueológica. Una cerámica es una fuente arqueológica. Un quipu, una fuente arqueológica, ¿ok? Toda evidencia material. Restos óseos, ¿no? El señor de Zipán, fuente arqueológica, etcétera, ¿sí? Fuentes escritas son todo tipo de escritura que hay sobre una superficie, ¿ya? Porque, ojo, el papel no siempre existió, ¿eh? El papel no siempre existió. Antes de que exista el papel, ¿dónde se escribía? ¿Dónde creen que se escribía antes que exista el papel? Las pinturas rupestres. Están las pinturas rupestres, ¿ok? Pero antes, después de las pinturas rupestres, pues nos fuimos de acá, nos fuimos hasta el fondo. Hay todo hay varias etapas previas. Antes del papel, por ejemplo, estaba el papiro, ¿ya? El papiro. Antes del papiro estaban pues las paredes, ¿no? El barro. Por ejemplo, los egipcios escribían en sus paredes, ¿no? Con los jeroglíficos, ¿no? Y por ejemplo, los egipcios es una muestra clara de que ellos manipulaban la historia. O sea, cambiaban. Por ejemplo, ellos tenían una batalla, ¿no? Se enfrentaban con el pueblo de los Hicsos, un pueblo contemporáneo de ellos. Y cuando ellos escribían su historia, porque ellos la escribían, ¿no? Ponían en la batalla, los arrasamos completamente, ¿no? Nuestro ejército fue 10 veces mayor a ellos y nuestras armas muy superiores. Cuando realmente, después de comparar fuentes, se dio que no era así. De que realmente fue una batalla sangrienta, donde los Hicsos casi le ganan a los egipcios, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí con los egipcios? Bueno, manipulaban las fuentes para sobresaltar, ¿no? A su pueblo, para que tengan presente de que ellos eran superiores, para que las futuras generaciones que lean eso digan, ah, mira, no, pero en el pasado teníamos un ejército grande, ¿no? Y cuando peleaban con otro pueblo, pues les ganábamos fácilmente. O sea, las fuentes muchas veces son manipuladas por por este objetivo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Fuentes etnológicas. Las fuentes etnológicas, como dice acá, reúne usos y costumbres de los diferentes pueblos. Danzas, gastronomía, fiestas. Todos estos conocimientos vienen a ser fuentes etnológicas, ¿ya?
por ejemplo, ¿no? A ver, en la gastronomía, que es algo que sobresalimos bastante, vienen a ser todas las costumbres que tienen los pueblos. Por ejemplo, si tú le preguntas a tu papá, papá, ¿y tú en tiempo de carnavales, cómo jugaban ustedes? ¿Qué hacían? Porque nosotros aquí estamos, puro Fortnite, ¿no? No hacemos nada diferente en carnavales. Y tu papá te dice, uy, hijo, en mis tiempos, cuando era joven, los carnavales, pues nos mojábamos, nos pintábamos, ¿no? Ahorita ya no hay nada de eso. Ya, ese testimonio que te da tu papá sobre esa costumbre viene a ser una fuente etnológica. ¿Ok? O por ejemplo, ¿no? De antes les mencioné la gastronomía. Por ejemplo, siguiendo uno de los platos bandera que nosotros tenemos en la costa, que es el ceviche, ¿no? Que a mí me encanta el ceviche. Si se rastrea el origen de este plato, vamos a llegar inclusive hasta la cultura moche. En la cultura moche, en la cultura mochica, es donde están los orígenes del ceviche. Los moches también hacían su cevichito en esa época. ¿Ah? Echaban, pues pescaban, echaban pues su jugo de limón, ¿no? Claro, no era como nosotros que le ponemos nuestro chicharrón de pota o de pescado, ¿no? Nuestro choclito, no como ahora, pero sí ya había un antecedente de cocinar el pescado con limón en la sociedad moche, ¿no? Entonces, ahora ustedes pueden decir, ¿y cómo saben eso? ¿De dónde han sacado? Bueno, los arqueólogos, ¿no? A partir del análisis de las pinturas que hay en sus cerámicas, ¿no? Porque los moches tienen una gran variedad de cerámicas y dentro de sus cerámicas pues tienen o dan mucha información de sus diversas actividades que ellos realizaban, ¿no? Recuerden, los moches, por ejemplo, tenían los guacorretratos, ¿no? Tenían sus cerámicas pictográficas, ¿no? Donde dibujaban escenas, ¿no? de su día a día, ¿no? Entonces hay mucha información ahí, ¿no? Y ahí podemos recoger esto de acá. A ver. Nosotros tenemos hasta las 12:30 nomás, ¿no? Yo pensé que éramos ya. Después sigue cívica. Ya, vamos a acelerar esto. Las fuentes audiovisuales, que son fuentes modernas que tienen que ver con videos, audios, ¿ok? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahí, si seguimos con el tema de que Dea tenía enamorada y le dicen, a ver, pruebas, y Dea manda un audio, ¿no? Mira, este audio me ha mandado mi enamorada. Dice, sí, Dea, estamos desde tal fecha. Ya, eso es una prueba, ¿no? Es una prueba. Es una fuente. Fuente lingüística, ¿no? Y está conformado por el idioma de los pueblos ancestrales, ya que sus vocablos guardan experiencias de vida. Así es. Y aunque no lo crean, nosotros estamos impregnados del pasado. Por ejemplo, el quechua, que es una lengua ancestral, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro hablar muchas, pero muchas palabras en quechua, que nosotros lo hablamos, y lo decimos. Por ejemplo, a tu gato, ¿cómo le llamas a tu gato? ¿Cómo uno llama al gato? ¿Quién me dice cómo llaman los gatos? ¿Cómo le dice? ¿Alguno de ustedes tiene gato? Nadie tiene gato. A ver, Camila, ¿tú cómo ganas? Pero que no sea por su nombre, ¿eh? No es decir, de repente se llama, no sé, Anastasio. No. ¿Cómo usualmente se le llama al gato si es que no tiene nombre? Michi. Michi. Así es. La palabra Michi es una palabra quechua, es un término quechua que significa gato. Michi significa gato en quechua. Y que nosotros lo usamos constantemente. Michi, ¿no? Inconscientemente o sin saber, nosotros estamos diciendo gato en quechua. Y el gato se ha acostumbrado, se ha acostumbrado a que, cuando dicen Michi, me están llamando a mí. O por ejemplo, cuando tocan algo frío, ¿qué decimos usualmente? Alalay, ¿no? Alalay, qué frío. El alalay también es un término quechua que indica frío.
Y así hay muchas palabras en quechua que forman parte de nuestro hablar diario. Esa es una fuente lingüística. ¿Ok? Y aquí en el Perú, pues que somos un país multicultural, hay muchísimas fuentes lingüísticas, ¿no? Si bien es cierto, después del castellano, que es el idioma que más se habla, pero después está el quechua, después está la aymara, y después hay un sinfín de lenguas en la Amazonía, ¿no? Que tiene mucho significado. ¿Ah? Las fuentes orales, que vienen a ser relatos, comentarios fantásticos y metáforas, ¿no? Sobre los pueblos que se transmiten de generación en generación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Que son testimonios principalmente. Por ejemplo, si nosotros queremos investigar sobre el terrorismo y escuchamos a una persona que todavía es de esa época contarnos qué es lo que pasaba, esa es una fuente oral, ¿no? Porque está dando su testimonio de lo que ella vivió de esa época. Pero ojo, no solamente son testimonios de personas que siguen vivas. Por ejemplo, nosotros podemos tener fuentes orales que provienen de hace muchísimo tiempo atrás. Por ejemplo, el mito de los hermanos Ayar, de Manco Cápac y Mama Ocllo, son mitos que han pasado de generación en generación y que nosotros hasta el día de hoy seguimos conociéndolos y seguimos transmitiéndolos, ¿no? Es de tal forma que tú, sin leer un libro o sin leer algo, tú ya está en ti y tú lo dices oralmente, ¿no? Y los mitos se transmiten así, ¿no? Dentro de las fuentes orales vamos a encontrar cuentos, leyendas, mitos, fábulas, ¿ya? Por ejemplo, uno muy conocidazo, la Caperucita Roja. ¿Quién no ha leído la Caperucita Roja? Ese es un cuento que se ha pasado de generación en generación, ¿no? Que se le da ciertas características humanas ahí a los animales, ¿no? Cuando Caperucita le dice a la abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? El lobo responde, ¿cuándo has visto tú que un lobo hable? El lobo no habla, es un animal, pero en el cuento pues le da esta característica humana. Y este cuento se pasa de generación en generación, ¿no? Sin necesidad tú de leer esto, ya tú lo puedes contar. Claro, uno de manera resumida o no, pues, pero lo cuenta. Y ojo, toda fábula, toda leyenda tiene una moraleja, tiene un significado. Así como nosotros podemos decir que el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo y el de los hermanos Ayar tienen un significado atrás, porque obviamente nosotros no vamos a creer que Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca, ¿no? Porque el dios Sol les mandó a fundar una ciudad. Ya, eso es parte del mito, que tiene hechos fantásticos, sobrenaturales, pero atrás de ello hay contenido real, ¿no? De que el pueblo inca vivió un tiempo cerca a las orillas del lago Titicaca, ¿no? Que la búsqueda de una tierra donde fundar su imperio significa de que ellos eran un pueblo que estaba migrando, buscando un lugar, ¿no? O sea, detrás del mito hay todo un significado. Igualito, detrás de la historia de la Caperucita Roja hay todo un significado, ¿eh? No es que simplemente es un cuento para niños, eso no era un cuento para niños. Era un cuento para cualquier persona adulta que por ahí tiene el significado de no vaya sola al bosque, ¿no? Porque Caperucita se mete al bosque, ¿no? Y el que el lobo la coma también tiene otro significado, no es que comer literalmente como un caníbal, ¿no? Tiene otro significado, ¿no? O sea, todo cuento, todo mito tiene un significado atrás, ¿ah? Bien, vamos a seguir porque nos quedan 9 minutos. Pues, ciencias auxiliares, obviamente la historia se ayuda de otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, dos clásicas, hay varias, pero dos clásicas, la geografía y la cronología, ¿no? La geografía te dice dónde ocurrió y la cronología te dice cuándo ocurrió, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la proclamación de la independencia, decimos que el 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia en la Plaza Mayor de Lima. Todo ese enunciado, toda esa oración tiene tanto dato cronológico como dato geográfico, ¿no? El dato cronológico es cuándo pasó, el 28 de julio de 1821. Y el dato geográfico es dónde pasó, en la Plaza Mayor de Lima. ¿Ok?
Ahí está. Todo enunciado, en este caso, que ayuda a la historia, pues se apoya en la geografía y se apoya en la cronología, pero también en otras ciencias como la economía, la antropología, la arqueología, la sociología, etcétera. ¿Ok? Etcétera. Dentro de la periodificación de la historia, voy a volver aquí a su ficha, porque aquí está, digamos, más esquematizada. ¿Dónde está? División de la historia, ¿no? La división tradicional divide la historia en 4 edades. ¿Ya? En 4 edades. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Ok? Y ojo, la historia inicia o empieza a partir de la invención de la escritura, que es aproximadamente 4000 años antes de Cristo o 3500 antes de Cristo, aproximadamente, por ahí, ¿no? Se inventa la escritura acá y acá empieza la historia. ¿Cómo se llama la parte de cuando no hay escritura? Se llama prehistoria o también se le conoce como historia ágrafa. Significa historia donde no hay escritura. ¿Ok? Entonces, la prehistoria, ahí tenemos dos periodificaciones. El paleolítico, donde es la parte donde el hombre está en proceso de evolución, y el neolítico, donde el hombre ya terminó su proceso evolutivo y empieza ya a establecer cierto sistema productivo. ¿Ok? Porque en el neolítico el hombre ya sabe sembrar, ya sabe criar animales, ya produce sus alimentos. ¿Ok? Pero de eso vamos a ir hablando poco a poco. Lo importante es que en la prehistoria entendamos que está el paleolítico y el neolítico. Y en la historia está la edad antigua, que se inicia con la invención de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476. ¿Ok? Y ahora, esta división de la historia tradicional tiene como centro a Europa. ¿Ya? Tiene como centro Europa. Esta clasificación es eurocentrista, porque se va a basar en acontecimientos que suceden netamente en Europa. ¿Ya? ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Después hay otra clasificación según los modos de producción, ¿no? Donde va a estar la comunidad primitiva, donde todavía no se producía nada. Cuando el hombre empieza a producir, va a empezar a esclavizar. Luego viene el feudalismo y el capitalismo. ¿Sí? Bueno, acá te ponen socialismo, comunismo, pero bueno, dentro de la clasificación de Marx, porque es Marx quien da esta clasificación, está comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo y el capitalismo. ¿Ok? Vamos a ir a revisar las preguntas para que no nos vaya a ganar la hora. A ver. Maciela. Vamos a preguntarle a Maciel. Maciel, la primera pregunta es tuya. ¿Ah? Tú misma eres, ¿ah? Salvo que ya la hayan respondido la semana pasada y ya tenemos la respuesta ya. No creo. ¿Lo han respondido la semana pasada esto? Chicos, ¿respondieron estas preguntas la semana pasada? No, ya, listo. A ver. La historia se puede definir como la ciencia que, Maciel, ¿cuál crees que sea? ¿Estudia nuestro planeta? ¿La historia? ¿Qué cosa crees? Recuerda que, ¿quién es el protagonista en la historia? Maciel, ¿quién es el protagonista en la historia? Maciel, ¿quién es el protagonista en la historia, Maciel? Ratito, quiero que Maciel me diga. Maciel, ¿quién es el protagonista en la historia? ¿Quién es? Maciel, ¿quién es el protagonista en la historia, Maciel? Mira, está mi muñeco de plastilina ahí. Maciel, ¿quién es? El hombre es el protagonista en la historia. A ver, dentro de los enunciados, ¿cuál nos habla del hombre? La C, profesor. Así es, Maciel, la C, ¿no? Estudia el proceso de desarrollo del hombre en sociedad a través del tiempo. Correcto, Maciel. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. A ver, pregunta número 2. A ver, ¿quién es? Cuando yo estaba en el Sofiano, ¿no? Hace años. Hace como 4 años salí del colegio. A ver, ¿quién está de esa época? Rodrigo Cuba, tú eres de la época de cuando yo estaba ahí en el Sofiano. A ver, Rodrigo,
Según la periodificación tradicional, la que hemos visto hace un momentito, la que he mencionado hace ratito, la historia se inicia con... Rodrigo, ¿con qué se inicia la historia? La E, el surgimiento del pensamiento simbólico. A ver. Estamos en la número 2. Ah, ya. He leído la 3, ¿no? He leído la 3. Discúlpame. A ver, vamos a ver acá qué dice. Según la historia se inicia con el surgimiento... No, en este caso no. No es el pensamiento simbólico. ¿Ya? Esto cuando hablemos de la evolución del hombre recién vamos a ver qué significa este pensamiento simbólico. A ver, ¿quién le ayuda a Rodrigo? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Con qué se inicia la escritura? Perdón, ¿con qué se inicia la historia? Ya di la respuesta ya. ¿No? Ya di la respuesta ya. La historia se inicia con la escritura, ¿no? Antes de la escritura es prehistoria. Aparece la escritura, historia. ¿Ya? A ver, vamos a la pregunta número 2. Me había pasado la número 2. Dice, en la actualidad la fuente es la principal para reconstruir la vida de los pueblos sin escritura, aquellos pueblos que no tienen escritura. En este caso es la fuente arqueológica, ¿ya? Todos aquellos elementos materiales nos van a permitir reconstruir el pasado, ¿ya? Por ejemplo, la historia peruana es una historia ágrafa. Ni los incas, ni los moche, ni los chimú, ni los chavín, ni los qué sé yo, los huari, ninguno tenía escritura. Nuestra historia peruana es una historia ágrafa, no hay escritura. La escritura llega recién con los españoles, ¿ya? Pero eso no significa que hayamos sido una cultura atrasada. Sin tener escritura, pues se hicieron grandes, pero grandes construcciones. Y ahora, decimos que no teníamos escritura porque los arqueólogos no encuentran una prueba de esto. Sin embargo, hay quienes aseguran de que los quipus no solamente eran instrumentos contables, sino también eran instrumentos donde se llevaban mensajes, ¿no? Entonces, ahí también ya empieza la polémica. Bien, entonces aquí en la número 2 es la letra C, arqueológica. ¿Ya? Ya hicimos la número 3. Vamos con la número 4. Número 4. A ver. Okay. Número 4. La Edad Antigua, según la división tradicional de la historia, finaliza con... ¿Algún voluntario? Profesor, ¿podría ser la C? La caída del Imperio Romano de Occidente. Así es, así es. Con eso termina la Edad Antigua. ¿Ya? Yo aquí tengo este material, yo lo voy a poner en Cubicol, en la plataforma de Cubicol. Acá hay otros datos referentes de estudiosos que hicieron esto de acá. Y acá está, por ejemplo, la división de la historia, ¿no? La Edad Antigua, desde la aparición de la escritura hasta la caída de Roma, ¿no? Y así, la Edad Media, cuando empieza, cuando termina, Edad Moderna y Edad Contemporánea. ¿Ok? Lo voy a poner ahí para que tengan de guía. Bien, vamos con la pregunta número 5. Entonces la 4 es la C. 5. Indique lo correcto sobre la historia. A ver, lo correcto. ¿Es una ciencia natural? No, es una ciencia social, porque tiene como centro al hombre. ¿Se construye a partir de fuentes? Sí, se construye a partir de fuentes. ¿Se ocupa solo de acontecimientos políticos? No, se ocupa de cualquier acontecimiento donde esté presente el ser humano. ¿Es una disciplina artística? No, no es una disciplina, es una ciencia. ¿Ah? ¿Es completamente objetiva? No es completamente objetiva porque recuerden que las fuentes se manipulan. ¿Ya? Y la historia constantemente trata de ser objetiva, pero no lo es en su totalidad. Por ejemplo, y ya nos pasamos un minuto, durante muchos siglos se ha creído de que las figuras políticas aquí en la historia del Perú eran varones, es decir, que los gobernantes eran varones. Pero esto, en los últimos años, se ha visto que no es así. Aquí, en el territorio peruano, ha habido señoríos, ha habido pueblos donde la mujer tenía cargos políticos importantes. Habían mujeres gobernantes, mujeres con mucho poder aquí en la historia de nuestro país.
¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, de repente alguna vez ustedes han escuchado la Dama de Cao, ¿no? Fue una gobernante moche, muy poderosa. Las capullanas, también, eran mujeres, eran curacas. Bien, chicos, nos cortaron. Parece que el Zoom se corta solo, ¿no? Cuando pasas el horario parece que se corta solo. Ya, está bien para no sobrepasarnos. De todas maneras, les voy a decir las claves, ¿ya? Les voy a decir las claves para que lo tengan presentes, ¿ya? Medrano, Condor y Renzo, buenas tardes, profe. Lea el mensaje que le mandé al WhatsApp sobre la tarea de cívica. No me digas que no va a haber tarea. Renzo me acaba de mandar un mensaje. Vamos a ver. Dice acá, a ver, Renzo. Profesor, este es el rol de tareas para que no deje tarea. Entonces, esta semana, ¿dónde estamos? En historia solamente les voy a dejar tarea, ¿no? En cívica no, ya, ok, solamente en historia van a tener tarea. Entonces, le explico rapidito eso para que no se vaya a pasar, ¿ya? No se vaya a pasar. A ver, ¿dónde está? Voy a compartir la pantalla rapidito, ¿ya? Pantalla 1. Un momentito, chicos. ¿Dónde estás? Ya, no, ¿dónde estás? Tú eres acá, tú eres tú. Ya, nos habíamos quedado en la número 5, ¿no? Aquí la clave es la letra B, se construye a partir de fuentes, ¿no? Y le estaba hablando de que mucho tiempo se creía que era el hombre el que era protagonista en los cargos gubernamentales, pero en la actualidad se ve que la mujer también tuvo mucho, pero mucho poder en la antigüedad, ¿ok? Bien, 6. Entre las siguientes alternativas señale que que no constituye una fuente arqueológica, ¿ok? No es una fuente arqueológica. A ver, los restos de la momia Juanita, sí, restos óseos es fuente arqueológica. Machu Picchu, obviamente que sí. El Anzón monolítico de Chavín, también. El Tumi, también. La crónica española, la crónica viene a ser una fuente escrita, ¿ok? Entonces, la 6 es la letra E. 7. ¿En qué edades se divide la historia universal según la periodificación tradicional? ¿En qué edades? Es la letra E. Edad antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Ok? La letra E. Está sencillo. 8. Una de las principales características de la periodificación tradicional de la historia es que esta es eurocentrista. A ver, ¿hay alguna que diga esto? 8, eurocentrista. Tomo como punto de referencia los acontecimientos ocurridos en Europa. ¿Sí? 8 es la letra D, de dado. ¿Listo? Ya, lo otro es tarea domiciliaria, ya ustedes mismos son ahí, ¿sí? Además las claves están abajo, no sean vivos. Bien, entonces dejamos esto, pero antes de dejar, vamos a Cubicol para que vean la tarea. A ver, historia. Historia. Está demorando en cargar. Sigue cargando, paciencia muchachos. De repente ya están cansados, ¿no? Están sentados. Esta segunda parte es más larga. La primera parte es de 2 horas, la segunda es de 3 horas. Pero ya pues ustedes vienen 2 años así, ya deben estar acostumbrados ya. Están habituados ya. 2 años con este sistema. Ya, esta es la tarea. Elabora un mapa mental sobre las fuentes de la historia. Un mapa mental es como un esquema, ¿ya? Pero no tiene forma. La estructura la pones tú. Si quieres haces una tela de araña, si quieres haces un árbol. La estructura, la forma la pones tú. Es un mapa mental, ¿ya? Pero ojo, todo mapa mental lleva gráficos, lleva ilustraciones, lleva imágenes, ¿ya? Es decir, tú
fuente de la historia. Si tú vas a hablar de la fuente escrita, pues al costado tiene que haber un dibujo de una fuente escrita. Fuente oral, tiene que estar al costado un dibujo de la fuente oral, etcétera, con las otras fuentes. ¿Ok? Ten en cuenta las indicaciones, ¿no? Ten en cuenta que un mapa mental contiene imágenes y texto explicativo, ¿no? Tú vas a explicar que es una fuente oral, por ejemplo, y su imagen, ¿ya? Ahora, no tiene una estructura determinada, sino que depende de tu creatividad. Es lo que te dije hace un momento. Y por último, cuida siempre la estética de tu trabajo y también el aseo, ¿no? Entonces, chicos de quinto ya, pues 11 años haciendo trabajo, ya pues deben ser todos unos expertos. Bien, eso es en cuanto a historia. Dejamos ahí historia. Vamos a lo que es cívica. Con cívica... Profesor, Dime Camila. disculpe, la práctica domiciliaria también lo contamos. Claro, pero Camila, si por ahí tienes alguna dificultad, en la parte inferior de esa página están las claves. Si por ahí tienes una dificultad, en la parte inferior están las claves. ¿Ya? Muy bien. No, está bien la pregunta, ¿no? Bien, ¿esto qué es? Ah, ya, esto es PowerPoint. Numismática. Y esto de acá es lo de cívica. No van a tener tarea en cívica, dice Renzo. A ver, más mensajes acá. Falta que... A ver, ¿qué dice Renzo? Tenemos bastante tarea. Ah, ya, no, estos son ustedes ya. Ah, listo, está bien. No va a haber tarea entonces en cívica, solamente en historia. Bien, nos toca ver el tema de el Estado, ¿no? El Estado peruano. ¿Qué cosa es el Estado? ¿No? Por ahí clases de Estado, se van a mencionar dos. ¿Y cuáles son los elementos del Estado? ¿Ya? A ver, de repente están cansados. Vamos a estirarnos un poquito, un ratito. Yo sí estoy cansado ya. Ya. Vamos a ver. ¿Qué cosa es el Estado? En primera instancia hay que entender que el Estado se refiere o hace referencia a un conjunto de personas organizadas, ¿ya? Organizadas mediante leyes y normas. Recuerda eso, un Estado es un conjunto de personas organizadas a través de leyes, normas e instituciones, ¿sí? Obviamente, a medida que el hombre ha ido evolucionando, las sociedades han ido evolucionando, los sistemas jurídicos, las instituciones también se han hecho más complejas, ¿no? Más complejas, más grandes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de Estado, nos referimos a una sociedad, a un conjunto de personas que están organizadas con leyes, con normas y con instituciones. ¿Ok? Cuando hablamos de instituciones, por ejemplo, hablamos del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial, ¿ok? De los ministerios, ¿no? El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, etcétera. Diferentes instituciones. Entonces, eso viene a ser un Estado. Es una sociedad organizada con leyes, normas e instituciones. ¿Sí? Ten en cuenta eso. Según el concepto que nos da acá, dice, mira, el Estado peruano es una forma de organización y regulación de los derechos de los individuos en una sociedad. Es la nación jurídicamente organizada. Es un concepto clásico. Y acá nos dice nación jurídicamente organizada. ¿Qué cosa viene a ser nación entonces? Si te dice que el Estado es la nación organizada. Nación viene a ser el conjunto de personas, un conjunto de personas, ¿ya? Que habitan un territorio y que comparten, ¿ya? Y que comparten varias características o que tienen varias características en común. El idioma, la religión, la historia. Esa es una nación, ¿no? Por ejemplo, ustedes vienen a ser la nación del Perú. Ustedes son la nación del Perú. ¿Por qué? Son personas que viven en Perú, que comparten una historia, que comparten un idioma, que comparten una creencia religiosa, que comparten tradiciones, costumbres, etc. Eso viene a ser una nación.
Es el conjunto de personas que habita en un territorio. Entonces, acá dice, es la nación, es decir, son las personas que están jurídicamente organizadas. Entonces, eso es lo que viene a ser el Estado. Un conjunto de personas organizadas a través de leyes, de normas y de instituciones. ¿Sí? Y de instituciones. A ver. Ah, ya. Está bien jurado. Características del Estado. ¿Cuáles son las características del Estado? ¿No? Teniendo en cuenta que el término Estado es un concepto político. Esto que estamos diciendo, que es un conjunto de personas organizadas con leyes, normas e instituciones, es un concepto político, ¿no? Porque si nosotros decimos, oye, ¿cuál es tu estado? Pon en tu estado que estás triste. No, pues no estamos refiriendo al estado emocional, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy triste. No nos estamos refiriendo, cuando nosotros hablamos de estado, no nos referimos al estado emocional. Que estés feliz, alegre, triste, melancólico, llorón, enamorado. No nos referimos al estado emocional. Cuando nos referimos al estado, nos estamos refiriendo al concepto político. El concepto político viene a ser conjunto de personas organizadas a través de normas, leyes e instituciones. ¿Sí? Según el concepto político. ¿Ya? Un concepto literal, bueno, estado por lo general hace referencia a tu estado emocional, ¿sí? Pero según el concepto político es esto que estamos mencionando: conjunto de personas organizadas con leyes, normas e instituciones. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes en su salón de clase tienen normas de convivencia, como por ejemplo tratarse con respeto, llegar puntualmente, no botar papeles en el piso, mantener los utensilios limpios, etcétera, ¿los hace a ustedes un estado? Claro, hablaríamos de un microestado, ¿no? Un microestado de quinto de secundaria. Pero en este caso necesitaríamos que ustedes habiten específicamente un territorio, ¿no? O sea, cuando vuelva la presencialidad y ustedes estén ahí en su salón y, digamos, habiten ese territorio, ahí hablamos nosotros de un estado, ¿no? Del estado de quinto año, del microestado de quinto año de secundaria, porque tienen sus normas, sus reglas, ¿no? Y van a tener instituciones, claro. Veríamos, por ejemplo, al brigadier o al policía escolar, que representarían a aquellos vigilantes de que las normas se cumplan, ¿no? Entonces, vuelvo a decirte, como para que te acuerdes y no se te vaya a olvidar. El Estado viene a ser la sociedad organizada con normas, leyes e instituciones. ¿Sí? Ahora, antes se dijo, ¿no? Es la nación jurídicamente organizada. Es decir, la nación viene a ser el conjunto de personas, ¿no?, que están organizadas. A ver, ¿qué más dice acá? Implica leyes y formas de gobiernos e instituciones. Claro, toda organización, ¿no?, va a implicar de que haya normas, de que haya leyes, ¿sí? E instituciones también. ¿Instituciones para qué? Velen que se ejecuten las leyes. Instituciones para que vean de que haya un ordenamiento, ¿no? Porque las personas se organizan para que haya orden. Para que haya orden. Por ejemplo, si el colegio no tuviera reglamento interno sobre su conducta o su forma de presentarse a clase, pues ustedes hicieran lo que se les diera la gana, ¿no? Uno estaría con un polo de otro color, otro estaría en la calle, no sé, haciendo cualquier otra cosa, menos en un sitio adecuado para llevar las clases, ¿no? Entonces, las leyes son necesarias porque nos dan un orden, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto. Todo Estado, pues, tiene leyes que buscan el ordenamiento, que buscan el bien común. El fin del Estado, el fin del Estado es buscar el bien común, ¿no? Etimológicamente, la palabra Estado proviene del término status, que significa orden, y que fue acuñado por Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. Clases de Estado. Bueno, acá nos van a hablar de dos tipos de Estado.
un estado simple o unitario, que por ejemplo es el que tenemos nosotros. El Perú tiene un estado unitario, ¿sí? Tenemos un solo estado, tenemos un solo presidente, ¿no? Es un ejercicio, perdón, es ejercido por un solo gobierno, ¿no? En este caso, el gobierno del Perú, que está representado por el presidente, ¿no? Y los otros poderes, ¿no? El poder legislativo, por el Congreso, el poder judicial, por los jueces y fiscales, etc. Existen leyes nacionales, es decir, leyes que se abarcan a todo el Perú, a todo el Perú, ¿sí? Si tú, por ejemplo, ¿no? Robas, si un delincuente, por decir, ¿no? Si un delincuente mata a una persona en Tumbes y la sentencia es por 20 años, esa misma pena le cae a otro delincuente que mató en Puno, que mató en Lima, que mató en Loreto. La pena es igual para todos en el país, ¿sí? Tengan en cuenta ello. Cosa diferente de lo que pasa en un estado federado. En un estado federado cada federación tiene sus propias leyes. De repente en un estado federado, pues la condena por asesinar a una persona es de 20 años, en otro es de 30, en otro es de 10. ¿Sí? Tengan en cuenta ello. Como dice acá, mira, pueden dictar sus propias constituciones o leyes provinciales. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es un conjunto de estados que están unidos, pero cada estado tiene sus propias leyes. Tienen sus propias leyes, ¿no? La condena o la sanción que hay en un estado puede ser diferente en otro estado, ¿sí? Mientras que en un estado simple o unitario, no. Las leyes son generales para todo el territorio, ¿sí? Son leyes nacionales. Está subordinado al poder central, ¿ok? Todas las instituciones están subordinados al poder central, que en este caso, en el caso del Perú, pues está direccionada hacia el presidente, ¿no? Hacia el presidente. En el caso del Estado federal, dice, puede ejercer sus propias políticas en salud y educación. Ejemplo, bueno, aquí está el Perú y acá dice Estados Unidos, ¿no? Casualmente que estábamos hablando. Entonces, esto es en cuanto a un Estado unitario, como el caso del Perú, donde es ejercido, como dice acá, ¿no? Es ejercido por un solo gobierno, ¿no? En el caso del federal está formado por entidades políticas autónomas, es decir, cada estado tiene su propio presidente, su propio gobernador. Bien, ¿cuál es el objetivo del Estado? Acá, y acá está entre comillas, para que no te vayas a olvidar nunca. El fin, el objetivo, el norte del Estado es buscar lograr el bien común, el bienestar de la población. Ese es el fin del Estado. ¿Ya? Ahora, que lo cumpla o no, esa es otra cosa. Pero teóricamente, el fin del Estado es lograr el bienestar común. Ahora dice acá, también es establecer las condiciones adecuadas para alcanzar el bien particular en cada individuo, ¿no? Entonces, establecer condiciones adecuadas para alcanzar el bien particular. Por ejemplo, ¿no? Nuestro país, si bien es cierto la delincuencia se viene aumentando, ¿no? En estos últimos años los asaltos, los robos han venido en aumento. Pero el Estado, es deber del Estado, ¿no? Que esto cambie para que nosotros tengamos las condiciones adecuadas, ¿no? Para buscar nuestro bienestar particular. ¿Qué pasa si un Estado no es seguro, si no brinda estas condiciones? ¿Qué pasa con la población? Se va. ¿Sí o no? ¿Qué está pasando con los ucranianos ahorita? ¿Se están quedando en su país o están saliendo?
chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con Ucrania? ¿La población se está quedando o está saliendo de su país? Se está planteando todo eso. Están saliendo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el Estado no puede darles en estos momentos las condiciones adecuadas para que puedan ellos desarrollarse, ¿no? Entonces, es deber del Estado ver la manera, ver los mecanismos para lograr que, pues, las personas tengan las condiciones necesarias para poder vivir en armonía, ¿ya? Y no solamente cuando hablamos de armonía es que tengan las condiciones para que se desarrolle un buen sistema económico, ¿no? Un buen sistema de salud, un buen sistema educativo, etcétera. Acá tenemos un esquema referente al gobierno peruano, ¿sí? Al Estado peruano. En primera instancia, pues el Estado peruano es un gobierno unitario, como ya se dijo de antes, ¿no? Es un gobierno, es un Estado unitario, ¿sí? Porque está dirigido por un mandatario, por un gobernante, ¿sí? Es representativo. ¿Por qué? Porque los que están en los cargos políticos representan al pueblo, porque el pueblo los eligió, ¿ya? Porque el pueblo los eligió. Por eso es un Estado representativo. Los congresistas representan al pueblo, porque fue el pueblo que votó para que ellos estuvieran ahí. El presidente representa al pueblo, porque fue el pueblo quien votó para que él estuviera ahí. Los alcaldes, los presidentes regionales, ¿sí? Representan al pueblo porque fue el pueblo quien votó para que ellos estuvieran en estos cargos. Por esto es un gobierno representativo, ¿sí? Y es descentralizado, ¿por qué? Porque así como existe un gobierno central, existe un gobierno regional, un gobierno local, y así se va haciendo más pequeño las organizaciones, ¿sí? Tengamos en cuenta esto de acá. Entonces el Estado peruano es unitario, es representativo, es descentralizado. También es un Estado republicano, ¿sí? También es un Estado republicano. ¿Por qué? Porque busca el desarrollo social, democrático, independiente y soberano. Como dice acá, según nuestra Constitución Política del Perú en el artículo 43, siguiendo el principio de la división de poderes, ¿sí? Ahora, ¿cuándo nace el Estado peruano? Nace en 1821, con la proclamación de la independencia, donde, pues, años después se va a generar nuestra primera constitución en 1823. Entonces, acá hay un esquema del Estado peruano y cómo es que este está organizado. Desde que este tema lo vamos a terminar rápido, después voy a buscarles un video referente a esto, si es que nos alcanza el tiempo. Características del Estado peruano, ¿ah? El poder emana del pueblo, es decir, ¿quiénes le dan el poder a los congresistas? ¿Quién le da el poder al presidente? Es el pueblo, porque el pueblo lo elige. Por eso el término de que el poder del Estado emana del pueblo se refiere a eso, porque es el pueblo quien lo pone, ¿sí? Es el pueblo quien pone a los gobernantes. Es el pueblo quien le da el poder. Ahora, dice acá, las autoridades deben ajustarse y limitarse a las leyes. En teoría, ¿no? Dice, las autoridades deben ajustarse y limitarse a las leyes. Debería ser eso es lo idóneo, ¿no? Eso es lo ideal. Ahora, que las leyes se pueden modificar para ser mejor, claro, las leyes se modifican para que sean mejor, para que haya un mejor beneficio, ¿no? No para que afecte a la población, sino para que beneficie. Pero ahorita, por ejemplo, en nuestro país hay todo un caos político, ¿no? Hay todo un panorama político incierto. El Perú administrativamente está dividido en regiones, departamentos. A ver, aquí es. Antes era regiones, años eran regiones. Ya está.
Está dividido en regiones, provincias y distritos, ¿no? Los distritos vienen a ser los gobiernos locales. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los deberes primordiales del Estado? Deberes primordiales del Estado. Dentro de los deberes primordiales del Estado, ¿ya?, viene a estar la defensa de la soberanía nacional. ¿Qué significa la defensa de la soberanía nacional? Significa de que el Estado debe garantizar de que las leyes en el Perú se cumplan, de que las leyes se respeten. ¿Ya? La soberanía viene a ser la capacidad que tiene el Estado para que las leyes se respeten y que sean vigentes en todo el Perú. Hablamos de que un Estado es soberano cuando en este se respetan las leyes. Por ejemplo, si volvemos a tocar, ¿no?, el tema de que el microestado de quinto de secundaria, ¿no?, cuando ustedes se organicen, vuelvan a la presencialidad. Cuando se hable del estado, el microestado de quinto de secundaria, y ustedes establezcan sus leyes: llegar temprano, hablarse con respeto, no botar la basura, cuidar el mobiliario, ¿no? Si ustedes cumplen esas leyes, si ustedes ponen de su parte para cumplir esas leyes, son un estado soberano. ¿Por qué? Porque están haciendo de que en su territorio, en el espacio que ustedes compartan, esas leyes se ejecuten. Cuando eso pasa, hablamos de soberanía. ¿Ok? Y el Estado debe cuidar esa soberanía, ¿no? Si hablamos que está prohibido hacer disturbios sociales, actos de vandalismo, el Estado tiene que ver la manera cómo buscar que eso se dé, ¿no? Tengan en cuenta eso. Otro deber del Estado es garantizar la vigencia de los derechos humanos también, ¿no? Derecho a la vida. El Estado tiene que garantizar que toda persona tenga derecho a la vida, de que a nadie se le vulnere esos derechos. Protección de la ciudadanía ante amenazas contra la seguridad también es otro deber del Estado, ¿no? Proteger a la población ante cualquier amenaza, por ejemplo, en cuanto a no solamente una amenaza bélica de delincuencia, de guerra, sino también ante una amenaza, por ejemplo, viral, como ha sido la pandemia. El Estado está dentro de su deber proteger a la ciudadanía, proteger a la población, implementar medidas para que la sociedad pueda sobresalir, pueda contrarrestar, ¿no?, esta situación que puedan estar pasando. Otro deber del Estado es promover el bienestar general basado en la justicia y el desarrollo equilibrado e integral de la nación, ¿no? Tiene que ver mucho con los derechos humanos, ¿no? Que haya justicia, que haya desarrollo, que sea equitativo e integral, ¿no? Estos son los deberes del Estado. ¿Ok? Pero dentro de ellos recuerda que todos estos se direccionan a que el Estado siempre va a buscar el bien común, ¿no? El bien común, el bienestar de la población. Ese es lo más importante para el Estado, es su tarea principal, buscar el bienestar de la población. Elementos del Estado. Para que un Estado exista, ¿no?, en primera instancia necesita nación, es decir, necesita población. ¿Puede existir un Estado sin nación? No, no puede existir, pues. Porque nosotros hablamos de Estado al conjunto de personas organizadas. Cuando las personas están organizadas, hablamos de que hay un Estado. Pero si no hay personas, ¿puede existir el Estado? No puede existir el Estado, ¿sí? Tengan en cuenta ello, ¿eh? Entiendan eso de ahí. Entiendan eso. Que es un juego de palabras solamente, es un juego de palabras, pero es importante que lo comprendan, ¿no? El Estado es el conjunto de personas organizadas, ¿sí?, mediante leyes, etc. La nación es las personas, la población que habita un territorio y que está organizada. Pero entonces, ¿puede existir un Estado sin nación? No puede existir un Estado sin nación, ¿no? No puede. Ten en cuenta eso.
Ahora, como dice acá, la nación es la población o grupo de personas, ¿no?, que residen dentro de un espacio geográfico determinado. Que residen dentro, es decir, que viven dentro de un espacio, un territorio determinado, ¿no? Está la nación de Perú, nosotros, ¿no?, las personas que viven en Perú. Está la nación chilena, personas que viven en Chile. La nación argentina, los que viven en Argentina. La nación boliviana, brasileña, colombiana, ecuatoriana, etc., ¿no? Viven en un determinado territorio. Poseen vínculos que los mantienen unidos, ¿ya? Como por ejemplo, ¿ya? Pues, vamos a subrayar acá, poseen vínculos. Vamos a señalar, pero de otro color. Poseen vínculos, como por ejemplo sus costumbres, unidad idiomática, su fe religiosa, su pasado, sus anhelos e ideales comunes, ¿no? Mira, por ejemplo, esto de acá, para tomar estos anhelos e ideales comunes. ¿Una nación puede tener anhelos? Claro, claro, puede direccionarse hacia a una meta en común, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana y la siguiente se va a dar un acontecimiento muy importante para muchos peruanos, ¿no? ¿Qué va a pasar la otra semana? Y la siguiente, trascendental, y que va a mover a todos, ¿ah? ¿Alguien sabe? Niños, jóvenes, adultos, a todos va a mover, los va a unificar. Van a estar pensando en eso. ¿Saben qué va a pasar la próxima semana? El día jueves, a las 6:30 de la tarde. ¿Alguien sabe? Todos nos vamos a unificar. Vamos a tener un mismo ideal ahí, un mismo anhelo. ¿Saben qué va a pasar? El próximo jueves, a las 6:30 de la tarde. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me dice qué va a pasar? Nadie sabe qué va a pasar. Por el chat, alguien escribe en el chat, creo. ¿Vicente está preguntando o está diciendo? Claro, va a jugar la selección. Va a jugar la selección peruana. Todos nos vamos a poner la camiseta y vamos a pedirle a la suerte o a Dios que nos ayude. Porque queremos volver a vernos en un mundial, ¿no? Vamos a ver, ojalá Dios mediante, pues, ¿no? Ojalá que de acá en 2 semanas, todavía en 2 semanas, un miércoles, podamos decir que estamos en un mundial, ¿no? Dios mediante, ojalá que sea así. Pero una nación también se direcciona, anhela algo, ¿no? Bien, la nación, acá se menciona, ¿no? La población, la pluralidad de seres factibles de ser contactados cada cierto tiempo en nuestro país se lleva a cabo con un censo. Bueno, la población se contabiliza con un censo, ¿ya? Cada cierto tiempo se realiza estos censos, ¿ya? ¿Dónde está censo? ¿Cuántos peruanos hay? El último censo nos dio que éramos más de 31 millones, ¿ah? Pero eso fue antes de la oleada migratoria de los hermanos venezolanos. De aquí, cuando se vuelva a hacer el próximo censo, el 2027, probablemente seamos fácil unos 4 o 5 millones más, ¿ah? Fácilmente unos 4 o 5 millones más, porque nuestro ritmo de aumento cada 10 años era de 1 millón a 1,5 millones de personas. Pero ahora, con la oleada migratoria que ha habido de venezolanos, fácil, ya no vamos a aumentar 1 millón, sino vamos a aumentar por lo menos 4 de repente o 5 millones, ¿sí? Pero para eso sirven los censos, ¿no? Para contar a la población. Fuentes de nacionalidad. La ley, el hecho de haber nacido en el territorio del Perú. Claro, si tú has nacido acá, pues eres peruano, ¿no? Haber nacido en el Perú, ya. El hecho de haber nacido de padre y madre peruanas, ¿no? Por ejemplo, clarito nomás, ya que estamos hablando de la selección. La Padula, ¿nació en el Perú? No, no nació en el Perú, ¿no? Pero su mamá de la Padula es peruana. Por lo tanto, él puede tener la nacionalidad.
peruana, puede ser parte de la nación peruana. ¿Ah? Y la fuente legal dice cómo la nacionalización es un acto jurídico por el cual se adopta una nueva nacionalidad renunciando a la anterior. Bueno, ya, ese es en cuanto al acto legal. Por ejemplo, hablando del deporte, ¿no? Hay una boxeadora que no es peruana, no ha nacido en Perú, no tiene padres peruanos, pero cuando ella va a pelear, representa al Perú. ¿Alguien sabe cómo se llama esa boxeadora? De repente en algún momento la han escuchado. Se apellida Shevchenko, no me acuerdo su nombre, pero ella no es peruana, no ha nacido acá, no tiene padres peruanos, pero se cambió su nacionalidad, ¿no? ¿Por qué? De repente le gustó el Perú, llegó acá, le gustó la comida, el paisaje, no lo sé, pero ella se cambió de nacionalidad y cuando va a eventos deportivos, a competencias deportivas, sale como peruana, ¿no? Pues ella obtuvo su nacionalidad de manera jurídica, ¿no? De manera legal, ¿no? Bien, territorio. El territorio viene a ser el espacio geográfico. Ya no vamos a divagar mucho, ¿no? Es el espacio geográfico, ¿no? Tanto el espacio terrestre, marino y aéreo. Y cuando hablamos de terrestre también hablamos del subsuelo, ¿ah? Hablamos del subsuelo, no solamente lo que está encimita, ¿no? Lo que está abajo también. Si no, imagínate si no fuéramos dueños del subsuelo. Las grandes minerías vendrían acá a hacer hueco en nuestro país y dijeran, no, este es el subsuelo, ese oro no es tuyo. No, no, no. El territorio abarca tanto el espacio aéreo, el espacio marítimo, el espacio superficial, digamos, del suelo y también lo que está abajo. A ver, acá debe decir, nuestro territorio es inalienable e inviolable. Comprende, acá está, comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y aéreo que lo cubre, ¿no? Todo ese es nuestro territorio. El dominio marítimo del Estado comprende al mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 200 millas marinas, etcétera, etcétera, etcétera. El territorio de la República del Perú está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local. Bien, entonces, el territorio viene a ser el espacio geográfico, tanto el espacio del suelo, subsuelo, dominio marítimo y aéreo. ¿Sí? Es decir, no es porque no lo llegamos a ver, por ejemplo, un avión que viene de Argentina y se va a Ecuador, ¿puede pasar por nuestro cielo sin pedir permiso? No puede hacer eso. Ese avión tiene que pedir permiso al Estado peruano, ¿no? Para que pueda pasar por nuestro cielo. ¿Sí? Igualito, si un avión de Chile quiere irse a Colombia, si va a pasar por nuestro cielo, tiene que pedir permiso. No es que, no me van a ver, paso por arriba, bien arriba. No, no, tiene que pedir permiso. ¿Ya? Salvo que quiera bordear todo, ¿no? Por un costado, pero igual, ¿no? Si pasa por nuestro cielo, tiene que pedir permiso. Si una embarcación pasa por nuestro mar, tiene que pedir permiso, ¿no? Por más que digan, no, está al fondo del mar, ¿quién nos va a ver? No, igual tiene que pedir permiso. Organización jurídica y ordenamiento jurídico. Esta organización se establece mediante una serie de leyes, instituciones que dan continuidad al aparato del Estado. Esta organización se da a partir de la división de poderes en el Perú, legislativo, ejecutivo y judicial. Bien, este tiene que ver con la división de poderes y las otras instituciones que hay o que existen para que el Estado siga existiendo, ¿no? Por ejemplo, si no existiera el poder judicial, ¿cómo se juzgaría a las personas que cometen delitos? ¿No? ¿Cómo se juzgaría? Es importante las instituciones. La soberanía, aquí está el término soberanía, mira. Es la potestad que tiene un Estado de hacer dentro de su territorio imperen sus leyes, ¿no? La potestad de un Estado para que imperen sus leyes. Chicos, se corta. Ahí. Voy a mandar la foto, ¿eh? No voy a hacer que después, porque no tienen las cámaras prendidas. No sé, ¿eh? No sé.
Ya está. Bien, estábamos en soberanía, ¿no? Estaba diciendo que cuando nosotros nos referimos a soberanía, nos referimos a la potestad que tiene el Estado para que sus leyes imperen en su territorio, ¿no? El hacer cumplir las leyes significa de que pues el Estado es soberano, ¿sí? Tiene soberanía en su territorio. Bueno, vamos con la actividad. No va a haber actividad, pero esta no era la tarea, esto lo íbamos a resolver acá. La tarea era otra, esto lo íbamos a resolver acá, ¿no? Facilito acá. Bueno, hay algunas palabras que sí no está y es importante conocerlas. Por ejemplo, dice, el Estado moderno, basado en el equilibrio y límite de la función pública a través de la independencia y fiscalización mutua de los tres poderes del Estado, ¿no? ¿Cuál sería? Mira, es un Estado moderno, es decir, es un Estado que existe ahora, basado en el equilibrio y límite de las funciones públicas a través de la independencia y fiscalización mutua de los tres poderes del Estado. ¿Qué será? ¿Un Estado monárquico? No, en un Estado monárquico impera o está un monarca. ¿Quién es un monarca? Un rey. ¿Ya? El monarca es un rey. Y nosotros aquí, en un Estado monárquico, perdón, ¿habrá división de poderes? No, en un Estado monárquico el rey representa todo el poder del Estado. ¿Ah? Entonces, esto no es. Acá te habla de un equilibrio y de una independencia de poderes. Un Estado de Derecho. Así es. Este es un Estado de Derecho. ¿Sí? Lo de acá es un Estado de Derecho. ¿Por qué? Un Estado de Derecho, pues, es aquel sistema donde pues hay instituciones, hay leyes, se busca y se garantiza pues los derechos humanos, etc. La autocracia hace referencia al gobierno de uno mismo. Es decir, que una sola persona gobierna todo. Y bueno, eso no tiene nada que ver con la separación de poderes. El estado de excepción y el estado de sitio pues se dan en estados de emergencia como el que estamos, bueno, aunque esto el estado de excepción es el estado de emergencia, donde ciertos derechos quedan sin o pueden ser vulnerados, como por ejemplo el libre tránsito, ¿no? El policía te puede decir, señor, deténgase, identifíquese, ¿no? Sin ninguna razón, ¿eh? El policía te puede decir eso, ¿eh? En un estado de excepción, ¿no? El policía, si ve que en tu casa se está desarrollando ciertas actividades ilícitas, puede entrar a tu casa sin una orden judicial. Sin una orden judicial. En otras circunstancias, ¿no? El policía tiene que tener una orden judicial para que pueda entrar a un domicilio. Pero un estado de excepción, un estado de emergencia, no. ¿Ah? Se puede generar esto. Un estado de sitio, esto se da principalmente en las fronteras, ¿no? Donde tales lugares específicos, pues, quedan suspendidos ciertos derechos. Entonces, aquí, en la pregunta número 1, viene a ser la alternativa B, Estado de Derecho, ¿no? Que es aquel estado donde hay un equilibrio de poderes, ¿ok? Hay la independencia y fiscalización entre los tres poderes del Estado. En la número 2 dice, el Estado es uno e indivisible. ¿Ah? Entonces, recuerda, teníamos dos tipos de Estado, ¿no? Un Estado unitario y un Estado federal. En este caso dice, el Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio, bueno, en este caso es el principio republicano, ¿ya? Como el caso del Perú. Perú es un país republicano. Organización jurídica y política de la sociedad asentada sobre un territorio. Este concepto se refiere al Estado, ¿no? Organización de la sociedad, el Estado. Número 4 él es considerado el fin supremo del Estado. ¿Cuál es el fin supremo del Estado? Se lo repetí varias veces. A ver, ¿quién me dice cuál es el fin supremo del Estado? Eugenio, ¿cuál es el fin supremo del Estado? Alexis.
Alexis. Profesor, sí, aquí estoy. ¿Cuál es el fin supremo del Estado? Sí pueden ver la pregunta 4, ¿no? ¿Sí se ve la pregunta ahí? ¿Cuál será ¿El bien común? el bien común? El bien común, ¿no? El bien común viene a ser el fin supremo del Estado. Gracias, Alexis. A ver, después dice acá, pregunta número 5. El poder del Estado emana de él, eso está facilísimo. ¿De dónde emana el poder del Estado? A ver, hay dos Córdobas. Araceli, ¿de dónde emana el poder del Estado? ¿De dónde crees que emana el poder del Estado? ¿Quién le da el poder al Estado? ¿Alguien que le ayude? ¿Quién? ¿Quién, Araceli? ¿El gobierno? El gobierno. Camila, ¿qué opinas de la respuesta? El poder del Estado emana del pueblo. Así es. Es el pueblo quien le da el poder al Estado. ¿Sí? Tengan en cuenta. Pero ahora tú dices el pueblo, pero hay la B o la D. A ver, vamos a seguir leyendo. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la y las leyes establecen. ¿Cuál será aquí? En este caso es la letra B, la Constitución. Es la Constitución. La Constitución es el documento en el cual está presente nuestros derechos. Esto de acá, que imagino que todos ustedes en algún momento han tenido en su casa o de repente lo tienen, ¿no? Nuestra Constitución Política del Perú. Aquí está todos nuestros deberes, todos nuestros derechos. ¿Sí? Entonces, el poder emana del pueblo y quienes lo ejercen, como dice ahí, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que en la Constitución y las leyes lo establecen. ¿Ok? Entonces, aquí es la alternativa B. Número 6. La capital de la República del Perú. Bueno, eso es simple, ¿no? Es la ciudad de... A ver, ¿cuál es la capital del Perú? Lima. Lima, gracias Camila. Lima. Y la capital histórica, esta es cultura general. La capital histórica es Cusco, ¿no? Cusco. Muy bien. Entonces aquí es la letra B. Por último, esto de acá abajo era su tarea, pero ya no sea, no, Renzo me dice que no, entonces lo voy a sacar. Pero esto de acá, a ver, por ejemplo, nos quedan unos minutos, ¿no? Relacionemos una columna con otra. A ver, Vicente ya participó, Camila también. Aguirre. A ver, número 1 dice, potestad del Estado de hacer imperar sus leyes. ¿Cuál será? Nación, territorio, organización jurídica o soberanía. Organización jurídica. Organización jurídica. En este caso no es organización jurídica. A ver, potestad de hacer imperar sus leyes. ¿Cuál será? Díaz. Soberanía, profesor. Ok, Maciel, claro, es soberanía. Recuerda que la soberanía es la capacidad, la potestad que tiene el Estado para que sus leyes se hagan y se respeten, se ejecuten en su territorio. ¿Ok? Ten en cuenta eso. Siguiente dice, está integrada por regiones y departamentos. A ver, Conejo. ¿Conejo ha participado? Conejo. Territorio. El territorio. Así es, gracias, Conejo. Poseen vínculos que los mantienen unidos. Díaz. Díaz. Nación. La nación, así es, poseen vínculos, ¿no? ¿Qué tipo de vínculos? El idioma, la religión, las costumbres, etc. Por último,
¿tá? La más difícil, ¿ah? Se da a partir de la división de poderes. A ver, ¿quién sigue aquí en mi...? Maricielo, Andagua, ¿cuál será? Maricielo. Organización jurídica. Así es, organización jurídica, ¿no? Bueno, lo otro, esto iba a ser su tarea, pero Renzo ha dicho que no tienen tarea, solamente está en historia. Entonces, bueno, de esta manera, chicos, hemos terminado. Un gusto a muchos volverlos a ver después de varios años. A otros, un gusto conocerlos, ¿no? Ya nos vamos a ir conociendo más con el transcurrir de las semanas, ¿ok? Bien, muchachos, entonces nos vamos a retirar. Cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿ok? Hasta luego, muchachos.